Hola, ¿qué tal mis estimados? Soy Cintia Lorena de Sigurat, agente de seguros y de fianzas, y esta vez traemos una grabación un tanto diferente con el doctor Miguel Márquez, quien es especialista en cirugía bariátrica y endoscópica. Hola doctor, ¿qué tal? Buena tarde. Hola Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, muchas gracias y gracias por acompañarnos. Le comento a nuestra audiencia que hace unos días tuvimos un asegurado que se atendió de una hernia hiatal, y el doctor lo atendió de una manera muy profesional, y la realidad es que no pude evitar acercarme al doctor para pedirle de su apoyo para que nos regalara esta entrevista y de esta forma compartirles a todos ustedes el proceso de cómo se atiende una hernia tal, algunos detalles, y como asegurados creo que es bastante importante conocer el funcionamiento de la póliza de gastos médicos para este tipo de siniestros. Claro que sí, Cintia. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece un ejercicio muy padre para tus asegurados, para la gente que te sigue. Me parece que es una cosa que debemos eh, hacer de manera rutinaria porque la gente tiene muchas dudas de sus padecimientos, de los diagnósticos, de los tratamientos. Y a mí una de las cosas que me gustan es que la gente tenga la información sumamente precisa, sumamente clara. Creo que fue el caso de tu asegurado, quedó muy tranquilo, quedó muy contento. Este muchacho tenía la historia clásica de una hernia hiatal y de reflujo. Y bueno, pues cuando recibí tu llamada de las dudas que se tenían con respecto a esta enfermedad, pues te preparé aquí unas imágenes. Y bueno, yo hago cirugía general, hago cirugía endoscópica gastrointestinal, que es parte, por ejemplo, de esta enfermedad. La cirugía gastrointestinal lleva desde el esófago hasta el recto, y bueno, también soy subespecialista en cirugía bariátrica. Estoy a sus órdenes en un par de sitios, en sitios muy accesibles para un lado de la ciudad y para otro lado de la ciudad. Acá en Santa Fe estamos en el Hospital ABC, en el consultorio 410, y en el Hospital Mosel estamos un par de tardes a la semana para atender a toda la gente en el consultorio 202. Excelente, perfecto. Pues ya comenzamos con las imágenes. A ver, explícame, doc, porque yo la verdad veo las imágenes y no le entiendo, bueno, ni qué parte de nuestro cuerpo es. Sí, mira, Cintia, el estómago es una gran bolsa. Es una bolsa que tiene la capacidad de almacenar hasta 2 litros. Eso quiere decir que tú te podrías tomar una coca de 2 litros, te sentirías terrible, pero es capaz de caber en el estómago. Y el estómago tiene una puerta que tiene un esfínter, le llamamos, a la gente le explico que tiene una compuerta que permite que la comida baje del tubo, que es el esófago, hacia el estómago. Esa compuerta tiene varios seguros, y uno de esos seguros es este músculo que se llama diafragma. Este músculo que se llama diafragma tiene un hueco o tiene un orificio por el cual el esófago puede pasar y puede brincar la comida hasta el estómago. Cuando este orificio del diafragma está un poco más amplio de lo que debería de estar, deja que un pedacito del estómago se hernie hacia el tórax y cree la famosa hernia hiatal. Ok. Entonces, un pedacito del estómago, porque el espacio está agrandado, está dilatado por genética, por cuestiones meramente anatómicas, deja que un pedazo del estómago se suba o se hernie hacia el tórax, y entonces se ve como en la imagen de acá que un pedazo está metido en el tórax, y propiamente esta, es la famosa hernia hiatal. Ok. ¿Ok? Entonces, aquí les explico a los pacientes que el tubo del esófago tiene al final una compuerta que es capaz de dejar pasar la comida, pero debería de ser capaz de no dejarla regresar. Esto es un mecanismo
anatómico que tenemos desde nacimiento. Yo le explico a los pacientes que es un poquito una compuerta con esta configuración en donde cuando la comida llega, abre las compuertas y deja pasar el alimento. Ya. Y se cierran las compuertas y cuando el alimento quiere regresar, la compuerta hace esto y no se abre. Si los pacientes tienen una hernia hiatal, la compuerta está así. Y entonces la comida llega, baja y cuando se cierra, deja un hueco. ¿Y entonces qué sucede? Empieza el Y reflujo y todo este tema. ese hueco es el que permite, acá se ve más claro, más bonito que con lo que explico con las manos. Aquí en la imagen inferior izquierda, la compuerta está cerrada y el líquido o el alimento no puede regresar hacia el esófago. Si el paciente tiene una hernia hiatal, la compuerta no logra cerrarse porque un pedazo del estómago está metido en el tórax y la compuerta queda abierta. Entonces, el alimento, el líquido, la saliva, el ácido gástrico puede regresar hacia el esófago y puede generar reflujo gastroesofágico. Entonces, los pacientes tienen hernia hiatal y la consecuencia de tener hernia hiatal es que algunos pacientes desarrollan reflujo gastroesofágico. Ok. ¿Y es el único síntoma? No todos los pacientes que tienen hernia hiatal hacen reflujo, Ok. pero los pacientes que tienen una hernia hiatal grande, como era justamente el caso de tu asegurado, tienen ya la compuerta tan abierta que cuando se supone que debe de estar cerrada, queda un espacio tan amplio que todo le refluye. Y él llegó conmigo con los síntomas clásicos del reflujo: ardor en la garganta, tos seca. Ya había visto a un par de otorrinos, ya le habían dado un tratamiento. El primero pensó que era una infección, el segundo le dijo, esto no es infección, pero tienes muy irritada tu garganta. Esta es una historia muy clásica de estos pacientes, donde visitan una, dos, tres opiniones por cuestiones de garganta y se dan cuenta que no hay infección en la garganta, sino que lo que tienen es reflujo. Ya él traía muy claro el síntoma predominante que se llama agrura, que todos podemos entender más o menos. Algunas personas nunca lo han vivido, pero comprenden que esta sensación de que te quema, de que te irrita, de que te lastima, es una cosa clásica de que se te regresó el alimento o de que se te regresó la saliva llena de ácido gástrico y genera esta sensación de agrura. Claro, te ¿Ok? va quemando al final. Termina, claro, una de las consecuencias es que el reflujo a largo plazo lo que empieza a generar es este tipo de quemaduras en el esófago. Todas estas que estoy poniendo aquí son fotos de endoscopías, que fue lo que le hicimos a tu paciente, en donde cuando tenía los síntomas clásicos, lo primero que le hicieron, que ya no me tocó a mí, fue darle un muy buen tratamiento antiácido. Él ya había tomado omeprazol, los primos de las ranitidinas que hay ahora, y todos estos medicamentos como el Riopan y todos estos medicamentos que ayudan a quitar la acidez, se los habían dado como tratamiento bien dado. Ya había cumplido un periodo importante de tratamiento, 4 o 6 semanas de tratamiento, y en el momento en el que él dejó de tomar los medicamentos, luego regresó la sensación de agrura, de tos, de dolor aquí atrás del pecho por la quemadura. Entonces, lo que hicimos en consecuencia es una endoscopía. Una endoscopía, esta es la imagen de la endoscopía, esta es la imagen que se ve como si fuera un tubo largo. Este es el esófago. Los de aquí abajo son esófagos normales. Así deberían de verse, un color
salmón, asalmonado, un rosita claro, uniforme. Y los de arriba son fotos de pacientes que han tenido reflujo por mucho tiempo y que tienen quemaduras en el esófago graves. Pueden llegar a ser tan graves y a generar úlceras esofágicas por quemaduras. Pueden llegar a generar una transformación en la telita del esófago que le llamamos esófago de Barrett, que tiene ya una situación un poco delicada porque un porcentaje pequeño de estos pacientes que hacen esófago de Barrett pueden migrar sus células para convertirse en un cáncer de esófago. Uf, o sea que Entonces, el hecho de no tratarse una hernia, o sea, puede ser inclusive un tema fatal, o sea, a lo puede mejor. ser un tema a largo plazo, puede Ujú. ser un tema grave. Entonces, no es que tenga una agrurita y pues eso con una pastilla se me quita, es que es una cosa que se debe de evaluar para saber por qué es tu agrura, por qué se está perpetuando tu reflujo. Y la endoscopía es un método excelente para saber esto. Hay otros estudios no tan invasivos como la endoscopía que nos permiten ver, que nos permiten diagnosticar un reflujo, como puede ser una cosa que se llama esofagograma, donde el paciente toma un poco de medio de contraste y le hacen unas radiografías, y si ese líquido juega en su esófago, se regresa en su esófago, podemos diagnosticar un reflujo sin hacer endoscopías. Pero la realidad es de que el estudio de elección es este, porque nos da muchísima información. Nos dice si hay hernia yatal, qué tamaño de hernia yatal hay, si hay quemadura, qué grado de quemadura, si hay úlceras, si hay una gastritis muy importante, si hay bacteria de la gastritis. En fin, la endoscopia es un estudio sumamente rápido, es un estudio seguro en gente que nos dedicamos a esto, y es un estudio que nos lleva 10 minutos y nos da muchísima información. Entonces, estas consecuencias tan delicadas como se ven en las fotos son quemaduras de gente que ha tenido reflujo por mucho tiempo. Ya, ok. Oye, ¿y qué se hace? ¿Cómo se sana el paciente? Mira, el paciente, son cosas que a mí me gusta aclararles siempre que el paciente con reflujo nunca es un paciente con una urgencia para operar. Digo, a menos de que tenga una úlcera esofágica sangrando y esté teniendo vómitos sanguíneos y alguna situación de esta gravedad. Pero es muy raro que lleguen a esta situación. Habitualmente el paciente se sienta en el consultorio y lo que te relata es lo que hemos platicado, y el tratamiento de primera elección no es operar. El tratamiento de primera elección es dar un buen tratamiento antiácido, explicarle a los pacientes que tienen que disminuir los irritantes en su dieta, llámese chiles, salsas, condimentos, café, alcohol, cigarro, todas estas cosas que puedan estar haciendo que tengas una hiperacidez, y esto que agrave tu acidez en tu estómago, y esto pueda generar un poco de reflujo. Entonces, de primera instancia es un paciente que debe de ir a un tratamiento médico con medicamentos escalonados. Lo hacemos, a veces probamos unos, a veces probamos otros, a veces hacemos una combinación de estos, dependiendo de los pacientes, para que tengan de manera formal un tratamiento de 4, 6, 8, 12 semanas. El problema acá es que la gente va y compra un omeprazol a la esquina, en cualquier farmacia, de cualquier precio, y se lo toma 3 o 4 días y se le quita un poquito la acidez, se le quita un poquito la grura y ahí acabó. Ese no es el tratamiento adecuado. Eso no es lo que como debería de tratarse el reflujo. Debe de ser de una manera formal, con un tratamiento bien indicado por un periodo prolongado, para que logremos quitar la acidez
y evaluemos si la hiperacidez era parte de tu reflujo o hay alguna otra situación. Fíjate, esto que mencionas está súper interesante porque todo mundo relacionamos las hernias hiatales con operación. Sí, Inclusive, yo creo que hasta hay una industria, ¿no? En donde si no llegamos con el especialista adecuado, pues a lo mejor sí será la primera instancia y la única. Pero me encanta esto que tú dices porque entonces evalúas el hecho de que si el paciente en realidad sí requiere la operación o no, ¿no? Y de no requerirlo, pues entonces tú das un tratamiento alternativo para ayudarle al paciente a que se sienta mejor. es correcto. Mira, tenemos diferentes escenarios. Tengo el paciente joven, nos toca ver muchos chavos, muy chavos, que están con excesos de alcohol, con excesos de irritantes, con excesos de papitas con salsa, con chamois, con estas cosas, que pues, claramente con que disminuyan su consumo de esto, tomen un tratamiento corto, disminuyan los excesos y todo eso, luego desaparece la sensación, mejora la agrura, se acaba, tan tan. Tenemos el paciente que más añoso, que ya lleva uno, dos, tres tratamientos de omeprazoles, de todos los omeprazoles que hay, se le quita por un tiempo y regresa, se le quita por un tiempo y regresa. Ese paciente, pues claramente ya a veces todavía le damos la oportunidad de dar un tratamiento con diferentes medicamentos que hacen lo mismo para ver si con toda la caballería de medicamentos le bloqueamos el ácido y sus síntomas mejoran y hasta ahí se queda. Pero habitualmente son pacientes ya adultos que ya llevan varios tratamientos y que no mejoran y ya empezamos a evaluar qué tipo de estudio necesitamos para ver si este paciente va a necesitar un tratamiento más complejo como una cirugía o no. Tengo también el escenario y me gusta platicarlo mucho de los pacientes con sobrepeso. Los Ok, pacientes con sobrepeso casi todos tienen reflujo. Y es que el sobrepeso en el abdomen hace que, pues, sentado o acostado, el exceso de peso, pues, apachurre tu estómago y eso haga que tengas un reflujo, ¿ok? ok, Esos pacientes no se deberían de operar de reflujo. Esos pacientes lo que hay que hacer es todas las técnicas y tácticas y dietas posibles para que bajen de peso. Y casi siempre cuando pierden peso se les quita el reflujo. ya, Entonces, también son pacientes que no es que luego vayan a una cirugía, sino hay que atender su sobrepeso. ¿Ok? perfecto. Oye, y cuando ya no se puede evitar la cirugía y pues es inminente, ¿la recuperación es tardada? ¿Cuánto toma? ¿Cómo es? Mira, antes de llegar justo a la cirugía, operar a estos pacientes debe de ser hacer un protocolo completo de estudio del paciente. Y aquí me refiero a que debemos de hacer uno, dos o tres estudios para saber si verdaderamente es un reflujo y es una hernia que se deban de operar. Insisto, no todas las hernias, no todos los reflujos son pacientes quirúrgicos. Entonces, empezamos casi siempre con una endoscopía, escalamos a veces los estudios con una cosa que se llama manometría esofágica y pH-metría, que son estudios sumamente sofisticados que nos dicen incluso qué presión tiene la puerta. Si la puerta tiene una presión adecuada, son pacientes que pueden no requerir una cirugía. Si la puerta ya tiene una presión floja, baja, si hay una hernia hiatal muy grande, o si en la pHimetría, que es un estudio que mide el pH del esófago, se muestra de manera muy clara que todo el tiempo hay ácido en el esófago, bueno, entonces ya tomamos uno, dos, tres estudios, los juntamos y decimos, bueno, este paciente verdaderamente es candidato
a una cirugía antirreflujo y a una reparación de la hernia hiatal. Y aquí viene mucha confusión, incluso gente de seguros, gente de broker, aseguradoras me han hablado y me han dicho, doctor, pero lo vas a operar de dos cosas, porque en el informe les ponemos reparación de la hernia hiatal y funduplicatura. Pero Ya, es que en realidad es parte de lo mismo, es cerrar este agujero agrandado que no dejaba hacer un buen candado. Eso es reparar la hernia hiatal. Y además hacer esta cirugía que muestro aquí en las fotos, en donde el estómago, otra vez que es una bolsita, este pedacito del estómago lo pasamos por detrás del esófago y lo amarramos adelante, como se ve perfectamente en el dibujo. Lo jalamos, el estómago es un tejido muy elástico, lo jalamos por detrás y lo amarramos por delante como si le diera una vuelta, y esto hace que tenga un cinturón el esófago. Y la gente nos dice, por favor, apriétame bien fuerte el cinturón porque no quiero volver a sentir reflujo. Y la realidad es que no, el cinturón tiene que ir, hoy en día, tiene que ir calibrado para que no esté flojo, pero tampoco esté demasiado apretado. ya. ¿Ok? Y tenemos muchas formas de evaluar eso. Es una cirugía muy bonita, es una cirugía que esa misma noche el paciente ya duerme sin reflujo, porque es Qué una cosa padre. mecánica, es una cosa mecánica completamente anatómica, donde reparamos el problema anatómico y volvemos a crear esta válvula, pero por fuera, para que cada que el paciente coma, el estómago se infle por estar lleno y apriete el cinturón. ¿Ok? Esta es la famosa funduplicatura y la hacemos con cirugía endoscópica, que quiere decir no abrir al paciente, hacerlo con instrumentos eh, pequeños, con heridas muy pequeñitas. Las heridas más o menos son de este grosor, que son 5 y 10 milímetros. Por medio de estos instrumentos, nosotros metemos nuestras pinzas y por medio de nuestras pinzas reparamos el agujero agrandado y hacemos otra vez el cinturón. Wow. Es una maravilla, la verdad. Y el hecho de que no te tengan que abrir y no te quede una cicatriz enorme, como a veces uno se imagina en una cirugía, está maravilloso. Oye, Sí, doctor, y aprovechando que tocaste el tema de las aseguradoras, tú como doctor, ¿cómo apoyas a los pacientes que requieren cirugía y que cuentan con un seguro de gastos médicos mayores? mira, los apoyamos de diferentes puntos de vista. O sea, nosotros tenemos convenio con algunas aseguradoras. Entonces, al tener convenio con las aseguradoras, el paciente puede atenderse con nosotros de una manera más directa, más eficaz. Nosotros pues tenemos ya digitalizados todos los informes médicos de las aseguradoras para en el momento que el paciente acude a consulta y requiere de que esto lo tome su póliza de gastos médicos, le llenamos su informe de gastos médicos en el momento de la consulta y él se va con el papel en la mano para darle continuidad al trámite de autorización de estudios. Por ejemplo, le autorizan que se haga su endoscopía, les autorizan que se haga su manometría y en dado caso juntamos los estudios, hacemos un informe detallado, lo enviamos a su aseguradora y les dan una autorización para operarse. Las aseguradoras tienen médicos que analizan los estudios, que evalúan la historia del paciente, los resultados documentados de los estudios y emiten una autorización para decir, como en el caso de tu asegurado, este paciente cumple con todos los criterios para poder operarse porque su patología requiere cirugía. Y emiten una carta que le dan al paciente y le dicen, señor fulanito, usted está autorizado a realizarse este tratamiento en este o este hospital
y tiene un mes de vigencia la famosa carta de autorización para que nosotros podamos agendar su cirugía de manera programada, electiva y todo esté en tiempo y en orden. Perfecto. De hecho, la realidad es que se nota mucho tu experiencia, doctor, en el trato con las aseguradoras. De hecho, es algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando estabas atendiendo a mi asegurado. Y porque pasa mucho cuando están los doctores llenando un informe médico, a veces desconocen el cómo llenar el formato, el cómo redactar inclusive el diagnóstico para que sea autorizado por una compañía aseguradora. Y el hecho de que tú conozcas los procesos de forma interna con las compañías, pues le ayuda muchísimo al paciente para que no se atore en el proceso de autorización de cirugía, como bien decías. Y en ese sentido, pues que pueda salir adelante en los tiempos que nuestros asegurados planean para la operación, ¿no? Y Correcto. como tú mencionas, realmente cuando ya es autorizada una cirugía por medio de una aseguradora, el proceso es magnífico porque el asegurado se quita de hacer el pago de su cirugía de su bolsillo y entonces la compañía aseguradora procede a hacer el pago directo de los gastos médicos y nuestro asegurado solamente paga su deducible y coaseguro. Sí, es correcto. La verdad es de que hoy en día la gente que desafortunadamente no tiene una seguridad social, cualquiera que sea, debe de tener una póliza de gastos médicos mayores. Es imprescindible, es como seguro del coche. No puedes andar por la vida sin una póliza de gastos médicos. Si no tienes otro tipo de cobertura médica, hay pólizas de todo tipo, para todos los bolsillos, todas las formas de pagar, semestral, anual, trimestral, mensual, para que puedas contar con una póliza de gastos médicos, es imprescindible que se tenga. Estamos hablando ahorita de una enfermedad programada que se puede tomar por pautas, que se puede decidir cuándo se puede Claro. operar, ¿no? Pero las urgencias vienen todos los días, llegan en el momento más inesperado y sí, es una cosa que pues entrar a un hospital privado sin una póliza de gastos médicos puede ser una situación verdaderamente pesada económicamente. Sí, de acuerdo contigo. Y algo que también me llamó la atención es que ustedes no atienden directamente pacientes COVID, lo que le da mayor seguridad a las personas que quieren procurar su salud y que quieren atenderse a este tipo de situaciones sin que tengan miedo, ¿no? A contagiarse. Sí, mira, pues ya llevamos tanto tiempo, pensamos que iba a ser una cosa de 3, 4 meses al inicio y todos nos guardamos y se suspendieron las cirugías, se aplazaron los tratamientos, los estudios, todo, pero nos dimos cuenta que no hay para cuándo se acabe esto. Estamos en un hospital que ha tomado el tema del COVID de manera muy seria, logró dividir sus campus y yo justamente estoy en el campus donde no atendemos pacientes con COVID, no vemos ningún tipo de paciente con COVID y pues ya han pasado tantos meses que la gente después de un tiempo, después de los 6, 7 meses nos empezó a preguntar, oye Héctor, mi cirugía y Claro. pues ya me quiero operar, ¿qué hago? Ya me duele, esto, lo otro. Entonces, pues bueno, se construyeron varios protocolos que se han ido modificando, que se han ido mejorando, que se han ido adaptando para que el tratamiento de un paciente intrahospitalario sea muy seguro. Y bueno, pues llevamos todos estos meses ya operando con en medio de la pandemia, al final de la pandemia, al reinicio del brote, rebrote, ya no sé ni en qué brote vamos, Así es. pero pues aquí están los pacientes, ya no pudieron tampoco esperar tanto tiempo, o sea, ya son cosas que molestan, que vienen cargando, que se tienen que, pues, que solucionar de alguna manera, ¿no? Así es. Sí, Entonces, ya por calidad de vida. así es, finalmente, pues esto hay quien dice que llegó para quedarse y yo todavía tengo la esperanza de que no, que se acabe pronto, pero bueno, va a quedar ahí un tiempo, pues todavía lastimando a algunas personas y pues necesitamos seguir atendiendo urgencias, no urgencias y bueno, pues así es esto, ¿no? Perfecto. Doctor, para nuestra audiencia, cuéntanos,
¿Por qué te deben de buscar a ti si tienen alguno de estos padecimientos? ¿Tus años de experiencia, algún plus? Danos de una vez tus datos de contacto para que te puedan contactar si es que están interesados. Sí, Cintia, muchas gracias. La verdad es de que yo me dedico a la cirugía gastrointestinal y tengo un posgrado en la cirugía bariátrica. Y bueno, tengo 10 años como especialista. En estos 10 años hemos podido atender a más de 2,000 laparoscopías. Se dice fácil, pero 2,000 laparoscopías en estos primeros 10 años han sido un conjunto de trabajar en varios lugares, incluso en instituciones públicas en los primeros años. Y bueno, finalmente, pues somos gente que nos gusta mucho atender al paciente de manera clara, de manera certera, de manera honesta. eh, y así como me gusta explicar, que la gente entienda muy bien con dibujitos, así lo hago aquí en el consultorio. Les pongo la pantalla y les enseño todos los dibujos que hay. Porque una cosa que me entristece muchísimo es que viene un paciente con una herida a mi consultorio y lo reviso y le pregunto qué pasó aquí y no me saben decir qué ocurrió, qué le hicieron cuando lo operaron. Se me hace como una cosa fuera de sentido, ¿no? Que Y tengas una aparte herida bastante grave. enorme, Sí, así es, y que no te sepan decir con claridad, pues me abrieron, doctor, y la verdad muy bien, no sé, pero me arreglaron algo que tenía mal, hijo. Eso a mí me parece una cosa fuera de contexto. Nosotros somos gente muy correcta, que explica a detalle y muy que, bueno, humana. finalmente, pues mira, también trabajamos en sitios eh, que nos obligan a estar a tope de actualizaciones. Estamos yendo todo el tiempo a actualizarnos, congresos, ponencias, porque hoy en día es la mejor medicina, ¿no? Hoy en día yo de repente veo a gente que viene a pedir una segunda opinión conmigo, que les dan opiniones de cosas que se hacían hace 10, 15 años y les digo, caray, no, eso pues se hacía así y ahora hay muchas cosas mucho mejor para el paciente para que atiendan su padecimiento. Así es. Entonces, aquí están los datos del contacto. Eh, es el teléfono de emergencias y estamos en esos dos hospitales eh, para cualquier cosa que se les ofrezca. Con mucho gusto platicamos o contestamos dudas que salgan con tu audiencia y con tus asegurados. Es muy padre que la gente logre entender a qué se va a meter a una cirugía, que no es cualquier cosa pisar un quirófano. Yo siempre digo a la gente, es un quirófano y hay que evitar entrar a ese quirófano. Y si no se puede evitar entrar a ese quirófano, hay que tener todas las herramientas necesarias para la seguridad del paciente. Eso es fundamental. Sí, coincido completamente contigo. Así es. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por tu paciencia y por habernos explicado este tema con tanto detalle. Te agradezco tu profesionalismo. Y pues, estimados, ya escucharon al doctor. Creo que ahora más que nunca es súper importante tener una póliza de gastos médicos mayores. Doctor, voy a poner en las redes sociales tu contacto para quien guste ponerse en contacto contigo y atenderse de forma directa lo pueda realizar. Nuevamente te agradezco mucho y si no hay algo más que agregar, me despido de esta videollamada. Claro que sí, Cintia, con mucho gusto, muy a la orden de atender este tipo de dudas y este tipo de ejercicios donde la gente pueda aclarar y escuchar de viva voz y escuchar de gente a la que nos dedicamos a esto, que se tiene que atender pronto. Escuchen su cuerpo, atiéndanlo y aquí estamos a la orden. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Bye bye. Bye.